Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión y ahora sí que de acuerdo a cómo nos quedamos la ocasión pasada, vamos a continuar revisando este texto de póliza que ahora sí que veíamos que era una mezcla de coberturas entre la parte de incendio y la parte de ramos técnicos, ¿no? Aquí ya para la parte de los ramos técnicos, bueno, más bien en la parte general, vemos aquí lo que nos dice, ¿no? Tanto el que nos piden un endoso de valor de reposición para activos fijos, pérdidas parciales y totales, sin años de antigüedad, ¿no? Entonces, aquí, pues ahora sí que es una condición importante que nos dicen que sin años de antigüedad. Y aquí dice, ¿no? Excepto para riesgos propios de la operación de maquinaria de calderas, el cual aplicará hasta 12 años. Y excepto para equipo electrónico y equipo de contratistas, el cual aplicará hasta 5 años de antigüedad. Entonces aquí nos dice que para cualquier activo fijo, ya sean pérdidas parciales o totales, no va a operar ninguna parte o no se le va a aplicar antigüedad. Y esto, bueno, pues es ahora sí que una condición muy especial, el dar sin antigüedad, ¿no? Aquí por lo regular, en el caso de seguros sin bursa, lo que hace es otorgar el valor de reposición, por un lado, para la parte de edificios, que nos da hasta 50 años de antigüedad para edificios de construcción maciza. Aquí hablemos ahora sí que recordando lo que es la construcción maciza, que son muros de tabique o block y techos de concreto. Para estructuras ya un poco más ligeras, hablando de muros de block y los techos serían de lámina, ya sea metálica, de asbesto o sí, bueno, de esas dos. Y ahí nos dan una antigüedad máxima hasta 25 años. Pero también, por ejemplo, para algunos bienes, y aquí hablamos tanto de activos fijos, para las maquinarias en general, Inbursa da un endoso, ahora sí, el valor de reposición hasta 15 años de antigüedad para la parte de incendio. Y bueno, aquí, y el tasarlo ya sin ninguna antigüedad, pues quiere decir que también aquí tendremos que verificar los valores cómo están declarados. Si están declarados a este valor de reposición, no obstante que tengan X años de antigüedad, bueno, pues ese va a ser un indicio para el ajustador para que verifique esa situación y conforme tal, pues pueda hacer algún planteamiento para una indemnización. Para maquinaria y calderas, hablábamos, aquí se dice que hasta 12 años. Entonces, toda la maquinaria y todas las calderas, y no nos dice precisamente bajo qué cobertura deban de estar, puede ser tanto en la parte de rotura de maquinaria o calderas o aparatos sujetos a presión o incendio y o riesgos hidrometeorológicos y o terremoto, se le puede dar, ahora sí, que esta aplicación de valor de reposición hasta 12 años de antigüedad. Y aquí, por ejemplo, ya para la parte de equipos electrónicos y de contratistas, lo limita a 5 años. En el caso de Inbursa, para estos dos ramos, por ejemplo, bueno, para equipo electrónico en particular, normalmente otorga 3 años de antigüedad para reconocer este valor de reposición y ya como un caso muy especial, se va hasta la parte de los 5 años. Y en equipo de contratistas, digamos que aquí está un poquito limitado porque en bursa puede llegar a dar hasta 10 años de antigüedad. Entonces,
vean diferencias ahora sí que entre aseguradoras y este tipo ¿cómo se llama? De valor de reposición para cada una de estas partes, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos teniendo algunas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, esta que dice las ubicaciones aseguradas incluyen un perímetro de 1000 pies de distancia de la ubicación, todo dentro del territorio de la póliza. Y aquí, pues, como que no es muy clara esta cobertura ¿cómo se llama? Esta condición, ¿no? Esta condición, ¿qué nos quiere decir? Que vamos a proteger los bienes que se encuentren ahí hasta un perímetro de 1000 pies. Y digamos, y si lo tomamos desde, ahora sí que la parte periférica de nuestro predio, y decimos 1000 pies, y 1000 pies vienen siendo como 2000 y tantos metros lineales, pues imagínense, ¿no? ¿Cuánto vamos a cubrir o cuánto estaríamos amparando con esta cobertura, si así lo queremos entender? Y aquí por lo regular, ahora sí que ahora sí que no les sabría decir exactamente a qué se refiere con esto, ¿no? Tendríamos que preguntar a qué se refieren y específicamente qué es lo que necesitan para esta cobertura o esta cláusula o esta condición en particular, ¿no? Bueno, por aquí ya vemos el precio, otra de las cláusulas que ya habíamos visto en la parte de incendio, que es precisamente la parte del precio neto de venta para producto terminado. Es decir, que la indemnización que se va a generar por, por esta parte ahora sí que de la indemnización, va a estar dada a precio neto de venta. Perdón, aquí se me atoró algo, ¿eh? Entonces, el precio neto de venta es cuánto ya lo vendimos y que esté este producto ya prácticamente vendido. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí ya estamos teniendo precisamente la parte de un primer lucro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí ya incluimos toda la utilidad y los gastos que podrían generarse a través de la venta de este tipo de productos. Y ellos quieren que en caso de un siniestro, ahora sí, por cualquiera de las coberturas amparadas dentro de la póliza, requieren que se indemnice a precio neto de venta. ¿Qué va a suceder? Y precisamente con esta empresa tuvimos un siniestro, el cual, que creo que ya les había comentado, uno de sus hornos se incendió una parte. Y entonces, pues el horno, de una de otra forma, se detuvo su producción y estuvo ahora sí que en stand-by hasta que se le hiciera la reparación. Posterior a esto, ellos pretendían cobrarnos el precio neto de venta. Pero ¿qué creen que hicieron ellos hábilmente, no? Digo, obviamente, pues no podían dejar perder su producción y su venta. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron estas personas fue utilizar los hornos que tenían contiguos y empezar a meter ahí un poco más de producción y a lo mejor trabajar un poquito más de tiempo extra o modificar su producción. A lo mejor normalmente los equipos se operan al 80-90% máximo, nunca se llegan a operar al 100%, y en este caso también los pusieron a operar y a lo mejor sí tuvieron que desplazar a lo mejor un poco más de material hacia los hornos aledaños, y con eso, bueno, pues ellos pretendían que con esta cláusula les pagáramos la parte de la interrupción que tuvo el horno. Pero sí hubo una interrupción en el horno, pero no perdieron su venta, ¿no? Y ellos siguieron produciendo y continuaron con toda esta actividad. No perdieron ni una venta y no perdieron
prácticamente nada, ¿no? Entonces, los movimientos de gastos extras que se pudieron haber generado, y les digo, esos gastos extras serían los que podríamos haber indemnizado, y pues ahora sí que ellos decían que no, que siempre se detuvo el horno, pero que su producción querían tener, ahora sí que esta utilidad por esa paralización del horno, ¿no? Y aquí, pues obviamente no se vale, pues ahora sí que tener una indemnización bajo la cual ellos no tenían propiamente ningún tipo de pérdida, ¿no? Si hubo un daño material, sí procedía a lo mejor el precio neto de venta, pero siempre y cuando se hubiera paralizado todo, ¿no? Y en este caso, pues, ahora sí que se paralizó un solo horno, y por esa paralización, pues ellos tuvieron algunos gastos extras, que era lo que también nosotros, Inbursa pretendía indemnizar, pero ellos no quisieron, y bueno, ahí empezó un alegato, y de una de otra forma, pues no se pudo solucionar esta situación, ¿no? Y creo que todavía no se indemniza al 100% o no se termina al 100% ese siniestro. Y miren, aquí por ejemplo ya nos dicen, ¿no? Que que le daremos precio de costo para la parte de los materiales y productos en proceso. Entonces, ¿el precio de costo cuál es? Es el precio en el cual, en este caso, el asegurado adquiere los bienes. Y habla de las materias primas. Y para los productos en proceso, pues tendría que ser el precio de las materias primas más en los costos que tuvo, ahora sí que ya en ese proceso intermedio o en esa manufacturación que ya tuvo o en ese proceso que ya se tuvo, más ese proceso ahora sí que de fabricación que ya tuvo, y entonces, bueno, ya esa parte, vamos a decir lo que es un poquito más cordial, en el sentido de que no tenemos que pagar un precio neto de venta, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos algunas de las cláusulas adicionales que ya las habíamos tocado, ya las habíamos visto, como la parte de roles y omisiones. Aquí hay una cláusula de interés moratorio, que esa es una condición general que viene en las pólizas, que dice que si no pagamos o la aseguradora no paga en tiempo, ya una vez que se haya documentado al 100% la parte del siniestro, pues van a correr intereses, y esos intereses pues serán ingresados a la parte de la indemnización. Y bueno, también tenemos acá ya la parte de la reinstalación automática, y aquí dice sin límite con cobro de prima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos tener un siniestro por el 100% de nuestro límite, y aquí dice que se va a reinstalar automáticamente hasta donde sea, pero siempre y cuando obviamente tenga un costo de prima. Y bueno, aquí vemos ya otra de las cláusulas, que es la parte de la renuncia de inventarios al 20%. Si se recuerdan, habíamos visto este endoso de renuncia de inventarios, pero al 10%. ¿Qué quiere decir? Que aquí estos inventarios, pues vamos a poder tener una fluctuación de este 20% en los faltantes que pudiéramos tener. Y entonces, pues es una condición válida ahora sí, para el asegurado y la aseguradora, en donde no nos van a mostrar a lo mejor esa relación de inventarios, pero siempre y cuando no rebase este 20%. Y bueno, también aquí tenemos, por ejemplo, la parte de errores en avalúos al 20%. ¿Y qué quiere decir? Estas son cláusulas, acuérdense, que pueden amparar de una de otra forma la variación entre los valores declarados y los valores reales o de reposición que tengamos, ¿no? Estos errores en avalúos, ahora sí como que así lo citan, pero esta oscilación de este 20% va mucho en función de cuánto ellos quieren de una de otra forma omitir dentro de estos valores declarados.
Y yo les diría, ahora sí que también como evaluador, propiamente los avalúos no tendrían ningún tipo de fluctuación, a menos que ya fueran avalúos muy viejos o que en su momento no se actualizaron conforme ahora sí que a las NIFs y a las NICs que vimos en la sesión pasada, ¿no? Pero un error propiamente en los avalúos no puede existir. Y aquí, más que nada, lo que quiere decir la cláusula es que se va a amparar una fluctuación de este 20%. Y fíjense, y ya le vamos sumando cada vez más y más a esta parte, ¿no? Y dice que aquí también que hay una cláusula de variación de valores del 20%. Y yo les preguntaría, ¿estas cláusulas o estos valores de 20 en 20 que vamos serían acumulables? Pues aquí tendríamos que hacer una evaluación y decir, bueno, o poner una nota, ¿no? Digamos, como aseguradora, digamos, como corredor y como asegurado, pues obviamente les convienen este tipo de cláusulas. Pero como aseguradora, sí tendríamos que hacer un análisis o una nota y decir que estos valores no operan en todos los casos, ¿no? O estos porcentajes no son acumulables y deberían de integrarse solo una vez a la parte de la indemnización. Y aquí se recuerda que lo vimos en la sesión antepasada, que nos dice que tenemos la parte de la renuncia a la subrogación de derechos contra filiales. Y esto ya, bueno, ya lo habíamos observado y decimos que no existe ningún problema en esta parte, ¿no? Y aquí ya vemos coberturas como las coberturas automáticas, que es la parte de los incisos conocidos o nuevos o no conocidos. Y también tenemos aquí la cobertura de libros y registros, honorarios arquitectos, ventas, gravámenes, permisos, autorizaciones para reponer, reconstruir o reparar y la cláusula de 50 metros. Todas estas clausulitas las vimos en la parte de lo que era el seguro de incendio como tal, ¿no? Y aquí propiamente no hay ninguna variación en esta parte. Y aquí no me he dado cuenta si ya entró Sergio, no, ¿verdad? Creo que no. Bueno, porque la pregunta iba para él, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, hablamos de una cláusula de prelación. ¿Y qué quiere decir con esto la cláusula de prelación, Edita? Que prevalecen las condiciones generales. Bueno, no, las condiciones especiales. Prevalecen sobre las condiciones generales. Es correcto. No, te estoy preguntando a ti, pues tú eres la que me tienes que contestar. Ya. No, o sea que prevalecen las condiciones generales, no, especiales. Perdón, las condiciones especiales sobre las generales. Sobre las generales, exacto. Me estaba haciendo pelotas bolas. Está bueno. Entonces aquí, esta cláusula de prelación lo que dice es que todo lo que esté inscrito y escrito en este texto va a prevalecer sobre las condiciones generales. No obstante que en nuestras condiciones generales lo podamos tener como una exclusión, si aquí lo pusimos como una cobertura o una ampliación, va a decir, con esta clausulita dice que este texto tiene prelación sobre todo lo que o todas nuestras condiciones generales que tenemos registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, aquí, con esta cláusula de prelación, pues le estamos dando cabida a todas estas condiciones, estén y como estén, ¿no? Y ahora sí que, como les decía hace rato, ¿no? En esta parte de las cláusulas de renuncia a inventarios, errores en avalúos, cláusula de variación de valores,
pues igual, como no dice nada, pues igual las acumulamos, ¿no? Y entonces ya en ese momento de esa acumulación vamos a tener ahora sí que un infraseguro, vamos a decir lo que ya ha cantado, por la variación de valores del 20. Y luego más 20 de los errores en avalúos, ya es un 40. Y entonces, y si le metemos la de renuncia de inventarios, que igual a lo mejor la acomodamos para renunciar a todos esos inventarios al 20%, pues igual ya estaríamos eliminando un 60%. Y de ese 40%, sacan de cuenta que es infraseguro, pues por lo menos va a tener ese 40% abajo en sus valores. ¿Cómo podemos definir esa parte? Pues bueno, aquí tendríamos que hacer un ajuste y una nota precisamente para que no nos suceda esta situación, ¿no? Aquí también ya tenemos lo que es un endoso de no adhesión. ¿Y qué quiere decir esta parte del endoso de no adhesión? ¿Alguien sabe? Y ya lo habíamos platicado. Bueno, acuérdense que el endoso de no adhesión quiere decir que estas condiciones y estos textos que se incluyen dentro de la póliza no se adhieren a lo que es una cláusula general que esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Que esto es un contrato diferente a todos los contratos normales que tenemos registrados, ¿no? Entonces, podemos tener unas condiciones generales, sí, pero todo en general, este documento más sus condiciones generales, no van a formar parte de un condicionado general de adhesión. Y entonces con esto también podemos romper de una de otra forma ciertas reglas, las cuales van a quedar fuera del contexto general de lo que es una póliza normal, ¿no? Y estas condiciones, al no ser de no adhesión, se tienen que registrar en forma separada y en forma especial, e inclusive se tiene que hacer ahora sí que una nota técnica muy especial y específica para esta inscripción ante las autoridades tanto del SAT como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y bueno, aquí tenemos, fíjense, otra cláusula de margen. Se acuerda aceptar nuevas inclusiones, además, nuevas inclusiones adicionales, eliminaciones de ubicaciones y fluctuaciones de valores por montos hasta del 10% de los valores declarados al inicio de la vigencia, sujeto a un ajuste de prima pro rata al final de la vigencia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que todas aquellas adhesiones o nuevas ubicaciones que se den dentro de la vigencia de la póliza van a quedar incluidas adicionalmente dentro de esta póliza hasta un margen de este 10% de los valores declarados. Y estos valores declarados, ¿qué va a suceder, no? Aquí vamos a tener este 10% y lo tendríamos que cobrar o no lo tendríamos que cobrar. Y bueno, aquí en esta parte, bueno, serían a lo mejor un 10% que se va a declarar y que casi sería un hecho que nos van a incluir dentro de estas condiciones, ¿no? Vamos, tenemos ese 10% de margen para que se puedan incluir y si llegasen a rebasar ese 10% en la estricta teoría, tendríamos que ya hacer endosos por cada alta de ubicación o de valores o de bienes, cómo se vayan dando dentro de cada uno de estos elementos, ¿no? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, otra cláusula que habla de la declaración de inventarios. Dice que se acuerda realizar declaraciones mensuales al principio del mes sin cargo de prima, ajustable al final de la vigencia. No se devolverá ni cobrará en caso de que el ajuste de la suma sea menor o mayor del 10% de lo declarado al inicio de la vigencia.
En cada declaración deberá confirmar el monto de los inventarios que se encuentren comprometidos a sus clientes, bienes de terceros bajo custodia, los cuales se podrán utilizar para mitigar pérdidas en caso de siniestro indemnizable, lo anterior siempre y cuando no rebase el 50% del monto declarado de la ubicación afectada. Y bueno, aquí lo que nos está dando a entender es que nos van a hacer declaraciones de estos inventarios cada mes y con esa declaración de inventarios, pues puede tener un margen hacia arriba o hacia abajo del 10%. Pero si dichos bienes llegan a rebasar a lo mejor esa parte del 50%, y entonces ahí sí ya vamos a poder realizar un ajuste en cuanto a prima se refiere. Pero aquí sí es importante, como les decía, leer todas sus condiciones generales, más estas condiciones particulares, y como lo decíamos, ¿no? A lo mejor echarle una doble revisada a cada una de las clausulitas, qué nos quieren decir o qué nos quieren dar a entender con esa parte, ¿no? Y hay algunas cláusulas en particular que dicen, bueno, si yo no la tengo y no sé qué son, bueno, pues vamos a tener que pedir el alcance de la cobertura. Y en ese alcance de cobertura, pues vamos a delimitar hasta dónde tenemos como límite como aseguradora para indemnizar, o el asegurado qué está queriendo decirnos con esa parte, o cuál es la intención, o llamémosle el espíritu de esa condición en particular. Y aquí, bueno, ya vemos, dice que hay otra cláusula que dice compensación entre incisos para una misma ubicación. Solo consideran los valores de edificio y contenidos con un límite máximo del 10%. Y como lo platicábamos la vez pasada con Jorge Díaz, que decía, bueno, ¿y todas esas cláusulas de dónde salen? Pues salen del ingenio de las personas, y a veces, pues obviamente, tratan ahí de mejorar o tratan de adicionarle al cliente ciertas condiciones en particular y dejarlos ahora sí que en una posición muy buena para si hay alguna reclamación, bueno, pues prácticamente le pagas lo más inmediatamente. Pero pues también los ajustadores tienen que aquí verificar esas condiciones y sacar esa parte si es buena o es mala, o si ya, y aquí vamos a decirlo, o ya nos metieron un gol, ¿no? Y ese gol, ¿cómo se pudo haber evitado? Pues bueno, desde el inicio de la suscripción de este tipo de negocio, ¿no? Entonces, y con este tipo de cláusulas, pues tú dices, bueno, sí me conviene el negocio, no me conviene, o sí lo puedo otorgar, pero le quito esta, o X cláusulas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a final de cuentas, en un momento dado, podríamos tener una condición, pues a lo mejor un poquito más, a lo mejor con menos alcances que esta, y pues ahora sí que ya ahí definirá el corredor o el mismo asegurado si requiere nuestra consideración dentro de este negocio, ¿no? Y vean, digo, muchas son, a final de cuentas, cláusulas y condiciones que operan en favor del mismo asegurado. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la parte de la cláusula de cancelación extendida a 30 días. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Normalmente tenemos dentro de las condiciones generales de póliza una cláusula de cancelación. ¿Y cuándo cancelamos? Elvita, a lo mejor tú la viste en la parte de automóviles, y tú también, George Díaz. Puede ser el escenario donde ya la compañía considere que ya está rebasando la siniestralidad, ya no es redituable. Es correcto. Es correcto. Ah, míralo. Y ahora sí ya le diste el visto bueno a Elvita, ¿no? Terminó por avalarlo. ¿Le podemos dar un 10 a Jorge o no? Ya, que pasa en automático, ya. Vale, órale.
Bueno, pero la cláusula de cancelación, ¿hasta cuántos días nos da? Acuérdense que es 15 días normalmente. Y aquí por eso dice cláusula de cancelación extendida a 30 días. Entonces, ¿qué sucede con estas cláusulas de cancelación? Y acuérdense que eso es, ahora sí que una parte muy importante. Si la aseguradora quiere cancelar la póliza, bueno, pues va a tener un efecto de 15 días posteriores a la fecha en que se dé por concluido este contrato, con la condición de que en ese mismo momento de que se está haciendo la cancelación ahora sí que de esa póliza, se devuelvan las primas no devengadas. Y aquí ya, por lo menos ya están sacando de ventaja otros 30 días. No obstante que los vamos a cobrar también como parte de la cobertura, pero se agarran 15 días adicionales y obviamente pues sería, digamos, en el caso como comentaba Jorge, que ya la siniestralidad esté rebasando ciertos límites o ciertos parámetros que ya se tengan estipulados, y bueno, se hace la cancelación, pero aquí dice, si me la vas a cancelar, me la vas a cancelar 30 días después. Si el asegurado pide la cancelación, ¿hay algún término en días para poder que el asegurado la pueda cancelar, Invita, Jorge? No, en ese caso, surte efecto en ese momento, en la fecha que estipula el cliente. Ah, bien, es correcto. Y Invita. Y bueno, tenemos aquí otras cláusulas que aquí, por ejemplo, dice cláusula de límite máximo de responsabilidad, que ahora sí que aquí no dice cuál es el alcance de esta cobertura o de esta cláusula, y pues ahora sí como que no podemos determinar, y aquí nos tendríamos que detener a analizar esta cláusula y qué dice, ¿no? Cobertura de ganancias brutas no realizadas en negociaciones industriales. Y bueno, pues esa es una condición que tenemos, no obstante que le estamos dando ya precisamente la cobertura de las pérdidas consecuenciales. Aquí dicen que están bajo la cobertura de ganancias brutas no realizadas en negociaciones industriales. Digamos, y esto es como que recalcar un poco más de lo que tiene, ¿no? La cobertura de gastos extraordinarios, bueno, también ya la habíamos visto. La cláusula de remoción de escombros. Y remoción de escombros, bueno, pues también ya la habíamos visto. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, aquí también tenemos cláusula de planos, moldes y modelos. Y con esto, lo que quiere decir es que vamos a cubrir aquellos planos, aquellos moldes y aquellos modelos que se tengan que reparar como consecuencia de algún siniestro cubierto por nuestra póliza. Y aquí tenemos otra cobertura que nos habla que son las cuentas por cobrar. Y cuentas por cobrar a quién y cómo, ¿no? Y estas cláusulas, por ejemplo, yo nunca he visto, ahora sí que en toda la existencia o todo el tiempo o la antigüedad que llevo aquí en la parte viendo seguros, yo no he visto nunca que me den esta parte de las cuentas por cobrar, cuál es su alcance de cobertura, ¿no? ¿Cómo lo incluyen o por qué lo incluyen? Pues no sé. Y muchas aseguradoras la aceptan, pero sin tener en consideración esos alcances de cobertura. Y bueno, aquí sería, ahora sí que muy bueno podernos echar un clavado a ver qué nos dice esta condición y qué es lo que requiere como parte del alcance de la cobertura. Aquí otra cláusula que habla de la demolición y costos incrementados en la construcción. Y bueno, aquí lo que quiero entender que sería ahora sí como una parte
de los gastos de remoción de escombros, y en un momento dado, el costo incrementado de la construcción, que el costo de la construcción a lo mejor se eleve un poco más, pero siempre y cuando se repare ahora sí bajo los mismos términos y condiciones bajo los que operaba el edificio, ¿no? Que se haya afectado. Y aquí ya incluyen, por ejemplo, esta demolición y costo incrementado de la construcción, pero no nos maneja tampoco ningún parámetro, ¿no? Y dentro de este costo incrementado de la construcción, pues igual a lo mejor si nos sale al doble se lo vamos a pagar. ¿No, nadie? Pues no. Digamos, aquí tendríamos que también, digamos, como esa parte de suscriptores, y a lo mejor ustedes como ejecutivos lo tendrían que preguntar, bueno, sí, ¿quieres una parte de la demolición y el costo incrementado de la construcción? Pero aquí le pondríamos algún límite. Bueno, pues aquí sería importante ponerle un límite para tener acotado esta situación. Y aquí también tenemos otra cláusula que nos habla de los gastos de descontaminación. Y bueno, pues, ¿qué es lo que manejamos o por qué quieren esta descontaminación? Y si vemos ahora sí que al final de todo este texto, pues no tenemos alcances de cobertura de muchas cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que solicitar? Bueno, pues, ¿cuál es el alcance de cada una de estas coberturas y por qué lo requieren, ¿no? Digamos, a ustedes, por ejemplo, les llega una póliza de un crédito que están otorgando, pues van a tener que hacer esta revisión, ¿no? Y también, bueno, vamos a ver que en un momento dado cumpla con las coberturas y que estas cláusulas superen a lo mejor en favor del asegurado, no en contra, ¿no? Y aquí sí tendríamos que pedir el alcance de cobertura de cada una de estas para saber hasta dónde puede ser bueno o hasta dónde podría ser malo para el asegurado, ¿no? Que por lo regular son cosas buenas hacia el asegurado y no para el asegurador. Tenemos otra que son los gastos de apresuramiento. Y aquí por gastos de apresuramiento, digamos que son de las condiciones que no vienen normalmente dentro de una póliza, hablamos de aquellos gastos que son aptos para tratar de acelerar pues ahora sí que acelerar la reinstalación del bien o de la construcción. Pero, pues aquí si se dan cuenta, estos gastos de apresuramiento, pues prácticamente vendrían siendo nuestros gastos extraordinarios que tenemos por acá. Entonces, como que vale la pena repetir 2 veces estas condiciones, ¿o no? Yo obviamente, pues ahora sí que es una pregunta para ustedes y para analizar junto con la aseguradora en un momento dado qué tanto está haciendo o qué tanto no está haciendo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cargos por servicio del Departamento de Bomberos. Y eso, como ya les había comentado, sí, digamos, sí llega a suceder porque los bomberos, a final de cuentas, que en un momento dado se supone que los pagamos con nuestros impuestos y demás, también van y nos dejan, si tuvimos algún evento y ellos intervinieron, bueno, pues ahora sí que vamos a tener ahí nuestra factura por sus servicios prestados. Aquí hay otra cláusula que dice que es ingreso y egreso, pero también, como les decía hace rato, como las cuentas por cobrar, pues aquí tampoco tengo un margen, o digo, un alcance de cobertura que me diga hasta dónde llega este ingreso y egreso, ¿no? Se referirá a la parte de cuánto estoy ganando y cuánto estoy devolviendo, o cuánto estoy ganando como utilidad y cuánto estoy pagando como pues a lo mejor como salarios y demás,
Bueno, pues esto ya también está contemplado dentro de nuestras ganancias brutas que ya veíamos como parte de la cobertura. Y volvemos a lo mismo. ¿Esto será necesario ponerlo o será innecesario ponerlo? Digamos, y lo ponen aquí y no sabemos hasta dónde podrá tener ese alcance, ¿no? Y aquí dice un interés del arrendatario. ¿Qué es? Pues ni idea. Propiedad personal, pues tampoco tengo ahora sí como que idea, ¿no? Y a lo mejor como lo que quieren decir es la propiedad personal a lo mejor de los empleados, que en muchas ocasiones también así lo piden. Y los empleados, ¿qué podrían llevar ahí de propiedad personal? Y digamos, a lo mejor esa parte sí, en un momento dado, podría ser, a lo mejor, pues en algunas empresas les dan chance de llevar su bicicleta, ¿no? Llevan su bicicleta y las cuelgan en alguna parte especial. Y bueno, pues si ahí en un momento dado se genera algún tipo de evento, bueno, pues igual ahí la propiedad personal del personal podría estar cubierta, pero también necesitamos saber cuál es el alcance de este tipo de coberturas en particular. Y bueno, investigación y desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues no sé. Y no sé por qué, porque no tenemos aquí precisamente el alcance de esta cobertura. Y precisamente ahora sí que les hago un poquito de hincapié en esta parte, no porque no sepa o porque esté inventando, sino porque al final de cuentas no sabemos, pero tampoco sabemos el alcance de esta. Digamos, a lo mejor esta investigación y desarrollo, ¿para dónde va dirigida? ¿No? Si estos mismos, esta misma empresa hace alguna propiedad, ahora sí, alguna investigación o desarrollo algún tipo de situaciones a lo mejor específicas y a lo mejor o haga algún tipo de proyectos prototipo, a lo mejor podría ser por ahí esa parte, ¿no? Pero ¿cuál sería en sí el alcance de la cobertura comunitaria? Y les digo, hay muchas de estas que están inscritas y deben de estar registradas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero hay algunas como estas que no. Y acuérdense que tenemos por aquí también lo que es una cláusula de no adhesión, y esa cláusula de no adhesión, pues lo que permite pues, es que pueda existir una laxitud en esa situación donde se puedan incluir otro tipo de coberturas que no estén registradas. Pero al no estar registradas, como aseguradora sí tendríamos que revisar todas y cada una de estas condiciones. Y aquí hay otra clausulita que es la de intereses, digo, interrupción de servicios. Esta parte de interrupción de servicios a lo que se refiere en sí es aquella interrupción que se genere en los servicios de agua, luz o drenaje, que en un momento dado falte y que no se pueda operar la planta. Y con esa interrupción, pues, ¿qué va a resultar? Pues en un paro de la fábrica como tal, y tendríamos que cubrir, ahora sí que esta interrupción, como parte de los gastos o como parte de las ganancias brutas que ya tenemos acá registradas. Y aquí, bueno, ya vemos algunas cláusulas especiales, como la cláusula de anticipo. Esta cláusula de anticipo habla de que ya en la cuestión de un siniestro sería un anticipo inicial del 50% y el 50% de diferencia, bueno, pues se va a pagar una vez que ya se tenga, ahora sí que toda la información soportada para el pago de este tipo de eventos, ¿no? Y aquí, bueno, aquí ya vemos una cláusula de cooperación de reclamos, que esa cláusula de cooperación de reclamos es una cláusula en donde en esta cláusula de cooperación de reclamos quiere decir que va a haber a lo mejor una intervención de algunas o de los coaseguradores, a lo mejor que están en la cuenta, o de los
reaseguradores que estén involucrados en la misma. Y ese involucramiento de los reaseguradores, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden participar a lo mejor en la revisión del siniestro y con eso pues, llevar a cabo ciertas condiciones en particular que quieran verificar ahora sí que en el, ¿cómo se llama? En el transcurso de las, ahora sí que de que se lleve a cabo la indemnización del evento. Oye, Ale, Mándeme. Digo, yo quisiera regresarme nada más un poquito a la cláusula de anticipo. Ok. El 50%. ¿En qué momento ejerce o en qué momento aplica esa cláusula? Pues ya que se está haciendo de alguna forma el ajuste y se está viendo la procedencia del siniestro. Suena muy bien esa cláusula, pero ¿en qué momento liberas ese anticipo del 50%? Pues ahora sí, una vez que ya prácticamente se haya declarado el siniestro y que ya tengan un monto estimado, en ese momento se hace esta cláusula de anticipo del 50%. Ok. Ahora sí, cuando ya tengas, ahora sí que ese estimado puede crecer, obviamente, ahora sí que en el transcurso del análisis y con toda la información que recopilen el ajustador recopile con el cliente, ¿no? O del asegurado. Cuando tienes la estimación, quiere decir que ya existe la procedencia del siniestro. Claro. Sí. Okay. Primero, lo que tienes que fijarte es que procede el siniestro, ¿no? Vamos a decir lo que existió, pues a lo mejor algún evento en el cual podría ser como causa de una exclusión. Y entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer ahí el asegurador? Pues declinar el siniestro, ¿no? Pero en este caso, ya cuando hay una procedencia y el ajustador dice, oye, pues sí existió el incendio y sí es un incendio que se provocó, por a lo mejor, vamos a decirlo, por un cortocircuito, pues tú dices, bueno, pues sí entra dentro de las condiciones que están amparadas en la póliza. Y entonces te dicen, bueno, pues ya tenemos una estimación de un X monto, y dices, bueno, pues ya en ese momento ya se puede generar esa indemnización. Y obviamente, pues para el asegurado, ¿para qué le va a servir? Pues para acelerar y tratar de poner su empresa activa lo más rápido posible, ¿no? Que esta también se ayuda, por ejemplo, con la cláusula de gastos extraordinarios, que te van a ayudar precisamente a conseguir materiales o a conseguir otros proveedores o algunas otras empresas que te ayuden precisamente inclusive hasta maquilar algún tipo de pieza en particular, ¿no? Digamos, de acuerdo. Y para eso es para lo que más, ahora sí que para lo que sirven estas cláusulas y condiciones, ¿no? Y bueno, aquí ya, ya vemos esta de cooperación de reclamos y hay algunas otras, ¿no? Traslado de bienes, que dice que el asegurado podrá, en caso de siniestro, sin previo aviso a la compañía, trasladar los bienes de cualquier edificio, lugar o predio, con el efecto de salvaguardarlos de pérdidas o daños mayores. Y esta, pues, yo les diría que esta de traslado de bienes viene, ahora sí que saliendo como que sobrando, porque parte de las obligaciones que también tiene el asegurado y están citadas en las condiciones generales de póliza, es que el asegurado tiene que tratar de, ahora sí, con su debida, como dicen en la parte de seguros, ¿no? Con su debida diligencia, tratar de salvaguardar la mayor parte de los bienes y que el siniestro no se vuelva más grande de lo que ya es, ¿no? Digamos, por ejemplo, a lo mejor se puede retirar ciertas partes y guardarlas en otra bodega para que no se lleguen a afectar, bueno, pues eso va a ser una condición muy buena. Pero hay quienes dicen, bueno, pues ya, ya hablamos, por ejemplo, los casos aquellos de las industrias donde metían los gatos bañados en gasolina. Y entonces, ¿qué era lo que querían a final de cuentas? Pues que se fuera toda
toda la planta para recuperar el 100% de los valores y con eso, pues, obviamente, pues tratar de pues, tener de cierta forma una indemnización pues, más actualizada o que no procedía y hacerla proceder, ¿no? Entonces, sí son situaciones que en particular habría que revisar, pero el trasladar los bienes para salvaguardarlos está como parte de una condición general de la póliza. Y bueno, también aquí tenemos una cláusula que se llama de 72 horas, creo que sí la vimos por ahí, que es que algún tipo de evento se pueda presentar con un efecto de unas 72 horas, ¿no? Si llegan a haber eventos dentro de esas 72 horas, van a ser consideradas como un solo evento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿en dónde podremos tener este tipo de situaciones, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Es un evento sobre otro evento? Así es correcto. Podría ser un sismo y que Ya ven, efectivamente, mi estimado George. ¿Y cuántas réplicas se tuvieron en el pasado sismo que tuvimos pues aquí en México? más de 1000, ¿no? Sí, se hablaba de sí, 900 y tanto. un número bastante grande de réplicas que tuvo y algunas réplicas ahora sí que, ¿cómo se llama?, de magnitud considerable, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, que tuvimos por ahí una réplica de 6.5, ¿no?, en la escala de Richter, y otra de 5.5. Entonces, no obstante eso, pues hubo N número de movimientos. Y si esos eventos, como decías y apuntabas, mi estimado George, es un evento sobre otro evento, ¿no? Y lo mismo nos puede suceder, por ejemplo, con la parte de los huracanes, ¿no? También puede pasar un huracán y a lo mejor, pues sí, nos pegó el impacto del huracán, pero se quedaron las lluvias. Entonces, tenemos ahí la parte del huracán más la parte de la inundación. Y bueno, son eventos que se van a dar, a lo mejor, si en la ahora sí que en el primer evento que se tuvieron ciertas afectaciones, pero con un segundo efecto, pues podemos tener todavía más, aún algunas afectaciones adicionales. El efecto en sí de esta cláusula es salvaguardar también al cliente, que dices, bueno, si está dentro de este parámetro de 72 horas, va a ser considerado como un solo evento. Si ya pasaron las 72 horas, entonces sí vas a tener que registrar 2 eventos. Y esos 2 eventos, ¿cuál va a ser su diferencia? Obviamente, pues la parte doble de cobro. Deducible. Ándale, un doble deducible, ¿no? Y bueno, y aquí ya nos vamos a la parte de las exclusiones, que vamos a leer todas y cada una de estas. No es cierto, ¿eh? No, Iván. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay algunas exclusiones que se hablan específicamente, pero pues a final de cuentas, pues también forman parte de este texto y de este acondicionado, que en un momento dado, pues ahora sí que, ¿qué quieren hacer con estas exclusiones? Pues a lo mejor tratar de dar la apariencia de que es una póliza completa y que no necesita de condiciones generales de póliza. Y aquí, bueno, algunas que ya sabemos que operan ahora sí, para casi todo. Aquí, por ejemplo, desgastes por cualquier causa. Y obviamente, pues, esa es una condición que está normalmente dentro de todas las pólizas, ¿no? La falta de mantenimiento. Falta de aplicación de protocolos para paradas en los hornos. Como les decía, si no hacen una parada así disminuyendo la temperatura, pues ¿qué va a pasar con esos materiales a lo mejor refractarios? Pues se van a llegar a tronar, ¿no? Y aquí ya vemos, por ejemplo, para la parte de equipo electrónico, se habla de equipos de cómputo con antigüedad mayor a 7 años. ¿Qué quiere decir?
que aquí ya, si se recuerdan, el valor de reposición nos decía que le dábamos hasta 5 años. Y aquí dice, bueno, aquí hay una diferencia de 2 años, el séptimo y el sexto, los cuales pueden tener de margen que en un momento van a estar asegurados, pero ¿cómo los vamos a indemnizar? Y esa indemnización la tendríamos que hacer a valor real o de reposición. Tú no, George. Tú te vas a ganar como una calificación de 200, compadre. Pero bueno, a ver, mi estimado George. Está bien. Te doy chance. Bueno, ahí sería valor de reposición, ¿no? A valor real. Porque acuérdate que acá a valor de reposición era 5 años y aquí tenemos 2 años de diferencia. Y entonces esos 2 años de diferencia sí van a estar amparados, pero se los tendremos que indemnizar a valor real. Pero que implicaría, o sea, ok, es que está hasta 5 años para el valor de reposición, ¿verdad? Es está correcto. especificado. Así es. Ok, entonces, perdón, ahí, esa parte la omití. Está bien, y yo no sé, pensé que te habías dado cuenta, pero pues igual por ahí te jugué con las palabras, ¿no? Sí. Y aquí se dan cuenta, por ejemplo, ya hablan de algunos equipos en particular, hablan, por ejemplo, de prótesis, teléfonos celulares, accesorios, videojuegos que no van a estar aparados. Aquí, equipos hechizos y o sus componentes sean hechizos, ¿no? También habla de cualquier tipo de software. Entonces aquí ya también tienen unas buenas limitaciones ellos, ¿no? En la parte del equipo de contratistas, habla de exclusiones como riesgos offshore, que es costa afuera, ya sobre el mar. Y acuérdense, por ejemplo, ya en equipo de contratistas, estos riesgos offshore también los tenemos excluidos como tal, ¿no? Equipos de perforación, que también es parte de una de las exclusiones. Equipos que operen bajo tierra. Equipos de contratistas con antigüedad mayor a 30 años. Y que ya en la parte de equipos de contratistas, ahí teníamos también, y los están haciendo lo mismo que el equipo de electrónico, ¿no? Que aquí nos dice que los equipos de contratistas con antigüedad mayor a 30 años no los vamos a asegurar. Pero en el otro le dimos valor de reposición hasta 5 años. Y entonces aquí, los de ese rango de 5 hasta 30 años, ¿cómo los vamos a indemnizar? Y aquí los vamos a indemnizar precisamente a valor real, ¿no? Y también habla de todo tipo de responsabilidad civil. Y bueno, esta es una de las condiciones que quería platicar con ustedes. Bueno, ya terminamos esta, pero me gustaría que viéramos aquí otra condición que tengo también para verificar con ustedes. Y esta es de una particular de equipo de contratistas. Digo, de equipo electrónico, y vamos a ver también una de equipo de contratistas. Y eso para que vean que ahora sí que cada aseguradora maneja su política muy diferente y también aplica ciertas condiciones en especial, ¿no? Digamos, porque aquí ahora sí en el mercado, pues a ustedes les van a llegar de todo tipo y para que vean más o menos cómo se conforman las pólizas y cómo se van observando cada una de estas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está asegurando lo que es un equipo electrónico. Bueno, no un equipo electrónico, sino varios equipos electrónicos. Y aquí, por ejemplo, ya nos hablan de las coberturas, ¿no? Hablamos de daños materiales.
de daños materiales al equipo electrónico, y aquí, por ejemplo, ¿no? Ya nos pone la suma asegurada, la parte del deducible, y se aplica algún tipo de coaseguro. Y aquí nos dice que está amparado también la parte del huracán y granizo, y aquí también ya nos habla de su deducible, 1% sobre la suma asegurada, y aquí no nos pone límites, sino se va hasta el 1% de la suma asegurada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro 1% sobre la suma asegurada? Si tenemos aquí un valor de $9,653,000, para que saquen por ahí su supercalculadora de estas, ¿cómo se llama? De las Maizoro. Entonces aquí siniestros pequeñitos, pues no va a haber de cierta forma cabida, ¿no? Entonces estamos hablando de $9 millones por el 1%. $90,000. Estamos hablando ya de un monto de $90,000. Y esos $90,000, pues van a tener que ser, o sea, vamos a tener que esperar una pérdida arriba de arriba de los $90,000, ¿no? Y aquí si ven, no tiene ninguna ni aplicación como mínimo o como máximo que en ocasiones se pone, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la parte de los daños materiales al equipo electrónico, habla de un deducible del 2% sobre el valor de reposición del equipo dañado con mínimo de 60 UMAS, ¿no? Y las sumas están en 96. Estaríamos hablando con un deducible mínimo de 5,760 pesos. Ahí tengo una duda, Ale. Si la póliza está en dólares, ¿cómo aplica el Luma? ¿El Luma sigue aplicando en moneda nacional? Claro. Ok, o sea, y tendrías que hacer tu conversión a dólares, ¿no? Ok, pero de acuerdo. Pero ese es el piso Sí, del Luma. El Luma es ahora sí que el mínimo que te va a dar, ¿no? Ok. Esos 60 UMAS por 66, digo por 96, ¿cuántos son? Son 60 por 96, nos daría 5,760 pesos. Esto si lo dividimos más o menos entre 20, tendríamos un monto mínimo de $288. Okay. Entonces, todo arriba de los $268 vamos a tener, ahora sí que esta parte de la indemnización, ¿no? Aquí al igual, miren, aquí tenemos la parte de huelgas y aparatos sujetos a presión. Y bueno, aquí ya tenemos precisamente un deducible diferente, ¿no? Y aquí hablamos precisamente de un deducible del 1% sobre la suma asegurada, que aquí ya estaríamos hablando de los ¿cuántos dólares, George? Por ahí de $90,000. Los $90,000 con un máximo de 750 UMAS. ¿Qué quiere decir? Si tenemos 750 por 96 entre 20, tendríamos ahora sí que un máximo de $3,600. Aquí de otra forma, el deducible máximo está protegiendo al asegurado, ¿eh? Entonces, aquí el máximo va a topar esa parte, ¿no? Si por actos de huelguistas llegáramos a tener una pérdida total de estos, vamos a suponer, de estos 9,600,000, aquí vamos a tener topado nuestro deducible a $3,600. Entonces, digamos, eso con el máximo, ¿no? Entonces, como es un máximo, podríamos tener a lo mejor el 1%, pero el máximo nos da la referencia que no podemos cobrar más allá de ese deducible. Y entonces, esta pérdida total por las huelgas y alborotos populares, pues estaría topada a los $3,600, que es pues prácticamente nada a comparación de estos $9,653,000, ¿no?
Y aquí ya tenemos, por ejemplo, la parte del robo sin violencia. Para la parte del robo sin violencia, pues aquí ya nos dice que tenemos un sublímite. Pero a lo mejor en estas empresas o algo así, pues debe de existir, pues ya de cierta forma, una buena vigilancia, ¿no? Imagínense, por ejemplo, allá las instalaciones, ya sea de Palmas o de allá de Cuicuilco, con esas medidas de seguridad que tienen, se llegarían a meter pues algunos ladrones ahí, que pues a lo mejor sí, ¿no? Digamos, pero súper armados y con muchas cosas, ¿no? Y ahora sí con mucho valor para que para que no pudiera haber, ¿no? Pero este tipo de empresas, pues ya, bueno, tienen ciertas consideraciones en la parte de la seguridad que también hacen, pues ahora sí que un poco más seguros esta parte, ¿no? Y en la parte de este sublímite, bueno, pues vamos a tener que por la parte del robo sin violencia, vamos a tener un deducible del 25% sobre el monto de la pérdida. Y aquí ya estamos hablando de la pérdida como tal. Y vamos a suponer que ya ven que tampoco se da en las oficinas que se roban las laptops y luego de los directores generales también. ¿Sí te acuerdas a quién le robaron su laptop? Por supuesto. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿A quién fue? A nuestro director general de aquel momento. ¿Y quién era, compadre? A Pepe Morales, exactamente, sí. ¿No? Sí. Entonces, aquí vamos a suponer una laptop ahí pues ahora sí que de una calidad media, pues tendríamos a lo mejor unos 25,000 pesos, ¿no? A lo mejor por el 25%, pues tendríamos un deducible de 6,250 pesos, ¿no? Por esos 25,000 que tenemos. Entonces vean cómo cada una de estas secciones que conforman la póliza tiene sus diferentes deducibles y a lo mejor aquí sus diferentes sublímites para cobertura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya hablamos para equipos móviles y portátiles. Y aquí también nos da un deducible del 15% del valor de reposición del equipo dañado con un mínimo de 60 UMAS. Y de los 60 UMAS hablábamos de $3,600 más o menos, ¿no? Entonces aquí ya vamos teniendo también ahora sí que ciertas deducibles y diferencias entre cada uno. Y aquí, para la parte de inundación. Y para esta parte de inundación tenemos un deducible del 1% sobre la suma asegurada. Estamos hablando precisamente entonces ya de aquellos eventos que vamos a indemnizar siempre y cuando rebasen los $90,000, ¿no? Pero aparte de eso, también se le aplica un coaseguro. Y entonces, como lo habíamos visto en alguna de las sesiones, ahora sí que en la sección de incendio, que primero se aplica qué y luego se aplica qué. ¿Cuál se aplica primero, el coaseguro o el deducible? Siempre en primera instancia el deducible. Y después ya de remanente ya aplicamos el coaseguro. Es correcto. Es correcto, mi George. Muy bien. No, te digo que tú ya estás excelente, compadre. Ya no voy a contestar. No, está bien porque como a los demás como que les da miedo. Pero acuérdense que no hay preguntas tontas, ¿no? No, entonces, que se vayan soltando. Sí, precisamente aquí. Y aquí es cuestión de análisis y acuérdense que todo este análisis pues, lo vamos a reflejar ya en las condiciones, ahora sí que en condiciones ya de pólizas y prácticas, ¿no? Cuando lleguen los clientes los clientes con sus pólizas y les digan, no, pues, ¿qué creen que aquí tengo mi póliza? Y bueno, pues vamos a ver cómo están sus condiciones y qué tan convenientes son como para la parte de la garantía del crédito.
Terremoto, pues bueno, también tenemos aquí ya un deducible de 2% sobre la suma asegurada y un deducible y un coaseguro del 25%. Y así nos vamos por cada uno. Miren aquí, por ejemplo, la parte ya del robo con violencia. Y para el robo con violencia, pues también ya nos dice que el 10% del valor de reposición del equipo dañado, con mínimo de 60 horas. Robo de equipos móviles y portátiles. Si se daban cuenta, por acá tenemos equipos móviles y portátiles. Y acá ya tenemos el robo de los equipos móviles y portátiles. O sea, estamos amparando este robo, vamos a llamarle con violencia, pero también el robo sin violencia no lo está limitando. Y entonces para este robo vamos a tener el deducible de 15% sobre el valor de reposición del equipo dañado con mínimo de 60 horas. Y bueno, acá ya traen algunas clausulitas, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de una cláusula de revisión de siniestralidad, que también Inbursar se la pone prácticamente a todo. Algunas exclusiones muy particulares, esta de actos de terrorismo y cláusula de contratación de uso de medios electrónicos. Y bueno, ya después vamos a ver aquí, por ejemplo, miren, aquí hay un endoso de beneficiario preferente, ¿no? Hacia una compañía en particular. Y aquí, digamos que esto es también ya raro verlo, pues traemos una relación de equipos. ¿Es bueno o es malo tener esta relación de equipos? Pues yo les diría que es muy bueno, ¿no? Ojalá y así estuvieran la mayor parte de las pólizas. Y aquí ya vamos a ir viendo que cada una con su número de serie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos de antemano, ahora sí que la preexistencia del bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos ahora sí como el ajustador, qué es lo que va a realizar? Bueno, pues va a tomar conocimiento del número de inciso que tenemos y en función de eso va a pedir la factura y si coinciden estas facturas, pues la indemnización va a ser mucho más rápida. Y aquí, vean esta parte, ¿no? Hablamos de la valorización del equipo. Dice que se le va a aplicar un valor real, aplica a pérdidas totales para equipos mayores a 5 años de antigüedad y valor de reposición aplicará para pérdidas parciales y pérdidas totales para equipos hasta 5 años de antigüedad. Entonces vean aquí. Ese es un beneficio, ¿no? Obviamente, compadre. Entonces, aquí dices valor real que aplica para las pérdidas totales de equipos mayores de 5 años de antigüedad. O sea, valor real y valor de reposición, aquí te está diciendo que el valor de reposición se lo vas a dar a las pérdidas parciales. No te lo está diciendo por escrito, pero sí te lo está dando a entender, ¿no? Y acuérdense que lo que no está escrito, ¿qué va a pasar? Lo que no está escrito puede estar cubierto o no. ¿Sí? Pero aquí nos dice, para valor real, aplicará pérdidas totales. Entonces, para pérdidas totales, para pérdidas parciales, entonces sí le vamos a dar a cualquier antigüedad. Y valor de reposición aplica a pérdidas parciales y pérdidas totales. O sea, siempre y cuando no rebasen los 5 años de antigüedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que le estás dando un superbeneficio porque siempre le vas a pagar valor de reposición. Y esto era precisamente lo que quería que ustedes observaran, porque pues vamos, son condiciones especiales que cada una de las compañías tiene sus políticas, otorgan y o no otorgan, ¿no?
Y aquí vemos, por ejemplo, algunas condiciones que nos hablan de los bienes y riesgos excluidos. Y bienes y riesgos excluidos, pues ahora sí que de entradita nos habla de pérdidas consecuenciales. Entonces, pues aquí no están amparadas. Y nos habla también de exclusiones de terrorismo, sabotaje, exclusión de riesgos de informática en la tecnología, el daños por virus, por moho, por esporas tóxicas. Y ya viendo esto de las esporas tóxicas, tú también estuviste en la contaminación aquella, George. Le apagó su cámara, a lo mejor fue ¿En cuál? en las esporas tóxicas, ¿no? ¿Suena algún evento? Ah, no, pues fui parte de... Ah, tú fuiste parte también de... Sí, claro. Yo fui de los protagonistas. ¿Tú fuiste de los primeros? Sí. ¿Y ya les has platicado a tus muchachos de eso de las esporas? Pues no, pero ahí les puedo platicar mi experiencia en vivo y a todo color que tuve. No, me ha tocado entre bueno, ese y el ¿por qué? COVID. Qué bárbaro. No, y esa se supone, esa de las esporas también, pues como que deja secuelas, ¿no? Pues eso es lo que dicen, pero no, la verdad es que creo que la libré bien. Y fui uno de los más afectados. Ok. Pero creo que la libré bien. Sí, pero sí. Bueno, pues ahí les platicas, porque eso de las esporas también está buena la situación, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo parte, mande. Es que me gustaba realmente hacer el ejercicio práctico, no teórico, con las esporas, Ok. ¿no? Ok, Sí. ok, muy bien. Fue una experiencia tremenda, pero es parte Pues platícales de precisamente. una vez, amigo, porque si no les vas a dejar con la duda. No, porque sí, fue todo un tema. Larguito. Sí. Sí, no, y está complicado. Bueno, aquí hablamos, por ejemplo, de equipos situados en primera línea del mar, ¿no? Ellos ya nos están limitando aquí que los equipos que están en primera línea del mar o denominados beachfront van a estar como parte de sus exclusiones. También dice hurto y desaparición misteriosa de equipo móvil. Y entonces, ¿qué veíamos anteriormente en las condiciones? Que nosotros pensábamos que sí estaba cubierto, pero aquí ya nos lo está declinando totalmente esta parte, ¿no? Equipos instalados en medios de transporte, que esto también ya lo hemos visto como parte de nuestras condiciones generales. Y también habla de equipos tecnológicamente obsoletos. Y aquí ya en la parte de equipos y giros excluidos, también habla de equipo hechizo o sin marca, equipos en minas subterráneas, equipos en túneles, equipos que operen dentro de las instalaciones de Pemex, equipo rodante, celulares, iPads, digamos que ya lo veíamos también anteriormente en la otra condición, pero aquí ya son reiterativos, que no son parte de la cobertura. Y aquí, pues ahora sí que lo que me llamó la atención de estas condiciones es que, no obstante que acá atrás les dan una cobertura muy amplia, o aparentemente amplia, aquí ya se limitan algunas situaciones en particular, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, ya hablando de equipos que operen dentro de las instalaciones en Pemex, pues ahora sí como que ya nos dice, oye, pues, ¿cómo se ha ido ahí con Pemex, no? Bienes en el extranjero y giros de industrias petroquímicas o químicas, ¿no? Entonces vean, y aquí es como parte para comparar un poquito las condiciones que otorga Inbursa versus las condiciones que otorgan otras compañías, ¿no?
Y aquí miren, bueno, pues hay una serie pues de giros, ¿no? Digo, aquí a lo mejor resalté los más destacables para mí, pero que también aquí tenemos equipo de ingenios azucareros. Entonces, oye, ¿cómo les ha ido estos cuates, no? Pero bueno, esto es parte de las condiciones y políticas de cada empresa, y cada empresa va, ahora sí como dicen, ¿no?, en el mercado, ¿no? Cada quien va tomando sus condiciones en función de la experiencia misma que se tenga en cada uno de los giros o en cada tipo de empresa que se tenga. Y bueno, les voy a poner otra, pero que es de... Ahí va, ahí va, ahí. Y aquí, bueno, ya vemos aquí lo que es una póliza de equipo de contratistas, ¿no? Esto también para que vean un poquito, digamos, sea por separado cómo operan las condiciones y no tan, ahora sí en ese mix muy especial que tenemos, ¿no? Aquí ya vemos las condiciones de quiénes son los asegurados, bueno, aquí los excluí, pero aquí ya de una de otra forma habla de un proyecto de ingeniería en construcción. Y aquí habla del interés asegurable, equipos o maquinarias o herramientas, propiedades o alquilados, y o comprados bajo leasing o de terceros tenidos bajo custodia, bajo cuidado, custodia y control del asegurado, ¿no? Entonces, todos aquellos equipos que estén en esa custodia, bueno, pues van a estar amparados, ¿no? También dentro de esta condición. Equipos asegurados, alquilados a terceros, bajo su control, custodia y custodia, y se incluyen todo tipo de equipos móviles o no fijos o semifijos. Entonces, esta parte ya la habíamos observado, que hablamos que esta parte de los equipos de contratistas pueden estar fijos o no estar fijos, ¿no? Y hablamos aquí, por ejemplo, desde plantas de luz hasta los trascabos y demás, ¿no? Y aquí inclusive se podría asegurar alguna, digamos, una planta de luz puede ser remolcada o que esté fija, o algunos equipos de compresión de aire. Y todos esos equipos pues, podrían estar asegurados aquí como equipo de contratistas o podrían estar en rotura de maquinaria también. Entonces aquí ya va a ser como que decisión del cliente dónde podría tomar, o decisión del asegurado, del broker, que los puede estar incluyendo en una u otra cobertura. Y bueno, aquí ya hace un poquito, por ejemplo, qué tipo de equipos pueden estar aquí asegurados. Y aquí unos están citados por sus nombres normales, y a lo mejor otros por sus nombres un poquito más técnicos, ¿no? A lo mejor aquí como de las topadoras, de tubos, niveladoras, cargadoras, zanjadoras, retroexcavadoras, y aquí también habla de bombas sumergibles. Y digamos, esas de la parte de las bombas sumergibles, pues también hablamos de bombas de achique, por ejemplo, para cuando queremos abatir los niveles freáticos. Y todo ese equipo que se utiliza dentro de las obras y dentro de los, ahora sí que de las mismas instalaciones, a lo mejor de una empresa, como podrían ser los montacargas, pues podrían estar cubiertos aquí en este tipo de cobertura, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, ya del ámbito de la cobertura, que es México. Esta póliza está en dólares. Y hablamos de una suma asegurada a un límite máximo de responsabilidad de $169 millones.
Y aquí ya vamos a ver la parte de la indemnización, ¿no? Aquí habla, por ejemplo, de daños materiales, una indemnización o un límite máximo de indemnización de $5 millones por toda y cada ocurrencia y en exceso de los deducibles para equipos en operación y un límite de 25 millones por ocurrencia para equipos en depósito. ¿Y aquí qué nos está queriendo decir? Bueno, pues que a lo mejor si está un equipo en operación y está en la parte de campo, pues bueno, vamos a tener un límite máximo de $5 millones. Pero si están resguardados, pues vamos a tener hasta $25 millones por ocurrencia. Obviamente aquí, en este tipo de pólizas, digamos, si yo fuera la parte del suscriptor, pues a lo mejor aquí ya en la parte de ¿cómo se llama? De limitar un poquito este tipo de acciones, pues yo les diría, bueno, pues sí, pero ¿qué condición le vas a dar a estos equipos, ¿no? Una, por ejemplo, a lo mejor yo les quitaría que no tuvieran la batería puesta, porque cuando están ahora sí que electrificados los equipos, pues son susceptibles a tener cortocircuitos y por ende, pues tener la parte de incendio. Y que también tengan ahora sí que una cantidad mínima de combustible, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues porque ahora sí que con las baterías y con el combustible, pues vamos a hacer un buen cóctel por ahí, ¿no? Y bueno, aquí ya para parte de huelgas, disturbios y conmoción civil, tenemos un límite igual, ¿no? De $5 millones por ocurrencia y también 25 millones cuando estén en depósito. Y aquí ya, como pueden verificar, también, pues ahora sí como que revuelven un poquito la parte de las coberturas. Pero en esta parte de la revoltura, pues ahora sí que también se va beneficiando a lo mejor un poco más el cliente, ¿no? La aseguradora. Aquí habla de contaminación y habla de un límite de $500,000 para costos de descontaminación. Y estas partes, por lo regular, son aplicables sobre la responsabilidad civil. Por eso les digo, ya están combinando aquí como cobertura. Si en ningún lado dice que se está amparando la parte de la responsabilidad civil, ¿no? Y dice que $250,000 para limpieza y remoción de agentes contaminantes del suelo y del agua. Y aquí ya vamos viendo un poco de la aplicación de los deducibles. Y aquí maneja ahora sí que un escalonamiento de deducibles. Y habla, por ejemplo, que tienen un deducible de 10% sobre la pérdida, con un mínimo de 5,000, máximo según, y aquí sí está, ya no nos dijo 5,000, ¿qué eran? 5,000 pesos, $5,000 o 5,000 equipos, ¿no? Entonces, esto es para que se den cuenta de hasta dónde nos están limitando o hasta dónde lo queremos ver que está bien suscrita o está mal suscrita esta póliza, ¿no? Y aquí también nos habla, dice, para equipos de 500,000 a 20,000, para equipos hasta 500,000, $20,000 o pesos. Para equipos entre 501 y 1,500, digo, $1,500,000, 60,000. Para equipos entre $1,500,000 y 3 millones, 120,000. Para equipos mayores a 3 millones, no aplica. Y pues aquí, pues creo que la lleva de ganar el asegurado, ¿no? Porque como no le ponen tampoco dólares, pues no sabemos a qué se está, o a qué se refiere con esta parte, ¿no? Y aquí, en esta siguiente parte, dice que el 10% de la pérdida para equipos en depósito, máximo según, pues igual, ¿no? 500,000, 50,000. Para equipos de 500 hasta $1,500,000, 60,000. Para equipos entre $1,500,000 y 3 millones, 120,000. Para equipos mayores a 3 millones no aplica. Y pues como que ya nos deja más confusos a todos, ¿no? Pero en esa confusión
¿Qué va a suceder o qué puede suceder? Pues que igual le metemos un gol a la aseguradora porque aquí no le puso si son dólares o son pesos o qué son estos 20,000 o estos 60,000 o estos 120,000, ¿no? Pensamos o deducimos que son dólares porque la póliza está en dólares, pero como no especifica, si esto se lo enseña a un juez, pues ¿qué va a decir el juez? Pues estamos en México, pues son pesos, ¿no? Y pues ni modo, y ahora sí hay que ver cómo le va a la aseguradora, ¿no? Y bueno, aquí también trae una cláusula de beneficiario preferente para aplicar a algún tipo de banco. Y pues aquí, ahora, obviamente, ¿por qué estamos haciendo esta revisión? Porque ustedes también reciben este tipo de equipos como parte de garantías de crédito, ¿no? Y obviamente como parte de la garantía, pues está la parte de los seguros. Y aquí ya vienen desglosados lo que son los equipos, ¿no? Y aquí vemos alguna parte de los camiones SCAT, que son estos camiones fuera de carretera, que lo vimos en la parte de equipos de contratistas, que son estos camiones grandototes, que sirven para el movimiento de tierras en las minas. Y aquí vamos viendo cada uno de estos equipos, y como les decía, ¿no? Estas relaciones de equipo, pues siempre es muy preferible tenerlas que no contarlas, y así sabemos específicamente qué equipos tenemos asegurados y qué equipos no tenemos asegurados. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué onda, mi George? Pues es que ya no contesto porque quiero ver, Luego escucharlos. te dicen que no. No sé si ya se me fueron, o si ya se me durmieron, o qué pasó. No, aquí andamos. Si estás tomando nota, mi estimado Junior. Sí, lo más que pueda. ¿Cómo? No, pues ya quisiera ver tus apuntes, a ver si es cierto, amigo. Ok. Pero eso lo vamos a dejar a George Senior que te revise tus apuntes, a ver cómo los ves. Mi evidencia. Tu evidencia. Y bueno, pues ahora sí que aquí ya terminamos esta parte de los ramos técnicos y vamos a iniciar con el siguiente tema, que es la parte de lo que es la obra civil en construcción. Lo que más maneja Elba. ¿Sí? Elvita, ¿sí lo manejas esto? No. Pues, ¿Por qué no? pues no lo manejo al 100. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué no? A ver, compártenos, ¿qué manejas de esto de obra civil? Nada. Pues si tu jefe está diciendo, pues cómo no. No sé por qué lo dice. No, pero es que lo que pasa es que sí nos llegan ahí negocios de estas características y pues nos llegan ahí a todos. Entonces yo creo que va a ser interesante el poder ver todas las características. Sí, vamos a ver las características y para que ustedes también se vayan dando cuenta de qué elementos se requieren, cómo se visualizan esta parte, ¿no? Digamos, no que lleguen a ser ingenieros, pero sí que entiendan más o menos cuáles son los términos y condiciones, o más bien las características de las obras, ¿no? Y a eso va enfocada esta presentación. Digamos, sí sé que continuamente también se dan garantías por este tipo o se dan garantías de crédito por este tipo de obras,
Y obviamente, pues ahora sí que es relevante verificarlas y verlas bajo ese contexto, ¿no? Y bueno, tenemos aquí que la ingeniería, pues va enfocada precisamente, aplica conocimientos tanto de la física, de la química y de la geología para generar ciertas infraestructuras y hablemos tanto de la parte de edificios como obras hidráulicas y obras de transporte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos dentro de estas fotografías, por ejemplo, aquí un pequeño muelle, acá, por ejemplo, una torre, se está construyendo una torre con todo su ADM y sus cimentaciones y demás, y aquí ya vemos prácticamente una obra terminada, y estas son obras de ingeniería que pues son muy relevantes, ¿no? Y esta obra en particular de esta foto que vemos acá a la derecha abajo, pues es una, digamos, si luego la buscan por ahí en la parte del internet, pues ven que funciona como una especie de, vamos, acá arriba, en la parte del fondo de la derecha, es la continuación de un río. Las embarcaciones llegan aquí a esta sección última, y en esta sección última las bajan y empiezan a navegar por este otro río. Este es otro río, ¿no? Entonces, ahora sí que es un elevador para embarcaciones. Digamos, son embarcaciones de cierto tamaño, tampoco son grandes embarcaciones, pero ahí ya se da esta parte, ¿no? Y aquí, ¿qué es una obra civil? Pues es un conjunto de actividades en las cuales se alterna la apariencia, la estructura y la forma de una edificación. Y aquí vemos diferentes formas, y ahora sí que al paso con las fotografías vamos a ir viendo algunas obras en particular. Y bueno, el seguro para obras civiles, la parte de los daños, cubre precisamente esa parte de la elaboración de este tipo de elementos, ¿no? Y se cubren durante su ejecución y desde sus preparativos, ¿no? Desde que se hace ahora sí como se dice en la parte de la obra, se hace la limpieza del terreno, se hace el deshierve, y se hace lo que se le llama el trazo y nivelación de estos. Desde ahí empieza a cubrir el seguro, ¿no? Porque podemos encontrar a lo mejor dentro de estos mismos terrenos, pues a lo mejor algún tipo de tubería o algún tipo de cierto, ahora sí que de ciertas deformidades que llegue a contener la parte del suelo. Y entonces, ¿cómo va a ser nuestra suma asegurada al inicio de nuestra obra? Pues va a ser ahora sí que una obra muy pequeñita, ¿no? A lo mejor nuestros montos de inversión son muy pequeños, y al paso de la obra van a ir incrementando, ¿no? Conforme se vaya dando, por ejemplo, la parte de las cimentaciones, la parte de las estructuras y la parte de las sobreestructuras, que ya van a ir viendo, ahora sí que ya vamos a ir viendo un poquito más adelante este tipo de situaciones, y que nos van a dar un panorama general de lo que son estas obras de construcción, ¿no? Y este tipo de seguros garantizan que los daños a la construcción derivados de incendio, explosión, caída de rayo, robo, corrimientos, fallas humanas, defectos de materiales y ejecuciones defectuosas. Y aquí ya estamos citando, por ejemplo, esta parte, ¿no? Que hablamos otra vez de nuestra cobertura básica. Esta cobertura básica es precisamente la parte del incendio y explosión, ¿no? Y hablábamos que no todos, ahora sí que, ¿quién quiere participar para punto? Pero ¿cuáles son las coberturas que no tienen la parte de lo que es la cobertura básica de incendio, rayo y explosión? Calderas. Ándale. ¿Cuál otra? ¿Equipo electrónico, Alex? Ah, ¿qué pasó ahorita? ¿No? Ahora sí me fallaste. Tienes menos 10 puntos. No, no te pases. Me costó ganarlos.
Acuérdense que las dos que son iguales es rotura de maquinaria y calderas. Ok. Esas dos no llevan lo que es la parte de la rotura, no, digo, la cobertura básica de lo que es el incendio. Y entonces esta, en particular, lo que son las obras civiles en construcción, no, sí llevan esta parte de incendio y explosión, parte de la cobertura básica. Más algunas otras coberturas, como son esta de robo, corrimientos, fallas humanas, defectos de materiales y ejecuciones defectuosas, ¿no? Que aquí también esta parte de las fallas humanas, pues ahora sí que estamos separando pues, muchas consideraciones en particular. También como parte de estas obras, pues se incluyen aquellas obras que son de adaptaciones o mejoras o rehabilitaciones en estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas, algún tipo de construcción que a lo mejor pudo haber resultado dañada, a lo mejor con un sismo, y a través de este seguro también se puede rehabilitar y se puede dar a lo mejor una cobertura para estas, ¿no? Pero cuando ya son eventos que tienen cierto tipo de daño, y vamos a llamarle de daño estructural, aquí sí va a ser importante que se cuenten con ciertos parámetros que los van a dar, por ejemplo, los directores responsables de obra, y que si son aptos para esta parte, y luego muchas veces los aseguradores, y en ocasiones cuando son obras muy grandes, los reaseguradores también, pues ahora sí que dudan mucho de ese tipo de obras, ¿no? Entonces hay obras que tratan de rehabilitar y de rediseñar algunos edificios, y también son amparables aquí, ¿no? En la parte de, por ejemplo, si ustedes, no sé si tú, George, Senior, llegaste a ir al edificio de la Lotería Nacional, ahí cuando en tus épocas de licitante. Bueno, ahí resulta, ¿sí llegaste a ir, amigo, o no? Sí, sí, llegué ahí. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo estaba el edificio? Pues pues lo considero ahí un edificio medio frágil, ¿no? Pues Pero, sí, y ya estaba reforzado, ¿eh? ajá, Ese edificio en un sismo resultó dañado y lo rehabilitaron. Entonces toda la subestructura fue reforzada. Entonces, de tener a lo mejor unas columnas de más o menos a lo mejor 1 metro de diámetro, bueno, pues lo que hicieron fue engrosarlas y llevarlas hasta, de cierta forma, hasta ciertos niveles, ¿no? Pero en ciertos niveles ya no pudieron subir más esas columnas de esos espesores, y hasta ahí las dejaron, ¿no? Pero sí, ahora sí que los entrepisos estaban chuecos, ¿no? Entonces, ahí si ustedes se paraban en una esquina, pues sentían ahora sí que la inercia del mismo edificio que estaba, ahora sí que ese parecía la edificio casa del tío chueco, Chueco. ¿no? Exactamente, ni más ni menos. Y así, pues te ibas con inercia, ¿no? Entonces son situaciones que se van dando en cada una de este tipo de obras, y que también esas pueden ser asegurables o no, dependiendo también la política de cada compañía. Y bueno, el periodo de duración de estas coberturas, pues, por lo regular es dictado por el tiempo de duración de las mismas obras. Inicia, como les decía, desde la descarga de los materiales en sus almacenes en muchas de las ocasiones, o inclusive desde que empiezan a hacer, como les decía hace rato, el deshierve, y hasta la colocación del último, vamos a llamarle del último clavo, ¿no? Entonces, aquí es un periodo de tiempo el cual se va a llevar esa ejecución, y hasta su entrega final va a estar cubierto. Y obviamente, siempre y cuando esté declarado tanto el inicio como el final de la vigencia.
¿Cuáles Es son decir, los estas bienes? pólizas, Alex, estas pólizas son de las que pueden ser por menos de un año y también por más de un año, ¿no? Es correcto. Hemos llegado a tener pólizas de hasta 3 años. Sí, estas son pólizas multianuales, pero obviamente, pues sí, aquí depende del tipo de obra que se esté generando, ¿no? Digamos, hay obras, pues vamos a llamarle muy sencillas, que a lo mejor inclusive se pueden asegurar, como por ejemplo una pintura de unas oficinas, o la remodelación interna de las oficinas en cuestiones de tabla roca y demás, todas son seguros que se pueden amparar aquí. Pero va desde esas pequeñas obras hasta obras monumentales, ¿no? Y obras monumentales, pues aquí hablamos desde edificios de muchos niveles, hablamos, por ejemplo, de presas muy grandes, incluyendo sus equipos especiales, y todo lo que se les ocurra que puede construirse, bueno, pues aquí se puede ir amparando, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos parte de lo que son los bienes cubiertos. Y aquí hablamos de la parte de los bienes cubiertos, como todas las construcciones de arquitectura e ingeniería, incluyendo las excavaciones, nivelaciones, construcciones adicionales, materiales almacenados y destinados para la obra. También se puede asegurar lo que es la maquinaria que tenga que ser montada o ensamblada dentro de la misma obra, ¿no? Y aquí ya vemos una combinación de coberturas, ¿no? Hablamos de lo que son obra civil en construcción y también como la parte de montaje de maquinaria. Aquí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a Panamá a verificar un par de presas que estaba construyendo el Grupo Carso allá en Panamá. Bueno, pues le dieron la concesión tanto de la construcción como la parte ya de la administración de esas presas. Y bueno, son construcciones que llevan mucho tiempo y no nada más es la obra de construir a lo mejor la parte, a lo mejor del muro de la presa, ¿no? Sino hay mucha infraestructura que se va construyendo alrededor de estas, que pues ahora sí que en muchas ocasiones son hasta invisibles, ¿no? ¿Y por qué son invisibles? Por ejemplo, hay túneles dentro de los cuales van a conducir esa agua que se lleva, que se almacena ahí, y la van a desfogar poco a poco. Y se desfoga poco a poco, pues para que vaya, ahora sí que el mismo flujo de ese río que va bajando, mueva unas turbinas, y esas turbinas lo que van a hacer es generar electricidad. Y esa electricidad, pues obviamente, pues, se va a repartir dentro de todas estas, ahora sí que dentro de la misma población, ¿no? Pero son procesos que, si ustedes lo ven, ahora sí que muy por encimita, pues hay obras que no se da uno ni cuenta, ¿no? Digamos, tanto la parte, por ejemplo, de esos, pues ahora sí que de esos rotores que tienen ahí, pues son cosas ahora sí que a la simple vista pues no se ven, y esos túneles de conducción para el desfogue de las aguas, pues tampoco se ven por lo regular, ¿no? Y bueno, pues también aquí como se ven en estas fotografías, bueno, pues tenemos a lo mejor algunas obras que sí son muy sobresalientes y pues que están por parte de, ahora sí, por la parte de encima, pero tampoco verificamos cómo se observan y cómo se da la parte de estas cimentaciones, ¿no? Digamos, no nada más es a partir del agua y hacia arriba, ¿no? Sino a partir del agua hacia abajo, y eso es la parte más interesante, ¿no? Cómo se genera ese tipo de construcción. Y aquí, por ejemplo, ya en la fotografía de abajo vemos los tendidos de tubería, ¿no? Y tendidos de tubería, por ejemplo, para manejo de algunos, por lo regular son oleoductos o gasoductos, los cuales van siendo, pues ahora sí que tuberías o obras civiles que tienen que mover a lo mejor mucha cantidad de material y también mucho movimiento de tierras, ¿no? Digamos, obviamente con el paso de la maquinaria van ahora sí que haciendo ciertas nivelaciones, y esa nivelación pues es lo que le va a ir dando la fluidez a lo mejor a los gases, a los petróleos y demás, ¿no? Y entonces sí tienen que llevar ahora sí que una parte de ingeniería muy importante para llevar esos niveles
y que estas estructuras que se van generando pues no sean ni muy movibles y que no sean afectadas por otro tipo de obras. Y bueno, aquí ya vamos a ver como parte de los riesgos cubiertos lo que es la cobertura A. Y esta cobertura A es, pues vamos a llamarle nuestra cobertura principal, que es una cobertura propiamente de todo riesgo, que cubre cualquier daño que sufra la obra, excepto lo expresamente excluido. Como ya lo habíamos comentado en la parte en la parte de incendio, que hablábamos que había condiciones muy particulares que ahora sí que en estas condiciones de todo riesgo estaban más limitadas por las exclusiones que por las coberturas amparadas. Y bueno, aquí también vamos a tener, como en todas las pólizas, las coberturas de convenio expreso. Y todo lo que no esté, pues ahora sí que acuérdense que escrito no va a estar amparado propiamente, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer la notificación de qué tipos de cobertura requerimos. Y por ejemplo, para cualquier tipo de obra, pues aquí sí, y por ejemplo, en cuestiones de garantía de crédito, pues aquí sí tenemos que contar con la mayor parte de las coberturas, porque cualquier desviación que se pueda generar, ahora sí que en estas obras, va a ser retraso ahora sí que en la ejecución de la obra, y por ende también va a tener un costo por esa paralización a lo mejor de la obra, y obviamente esos retrasos. Yo les diría, por ejemplo, aquí el peor enemigo de un seguro, pues son las mismas constructoras, ¿no? Porque las constructoras dicen, bueno, pues si yo lo construí, lo vuelvo a reconstruir y ya salvé la situación. Digo, pues sí, es bien fácil decirlo, pero ejecutarlo de nuevo, pues, ¿qué les va a costar? Tiempo y dinero. Y situaciones que por lo regular las constructoras no los tienen, sino los inversionistas son los que tienen ese dinero y ese tiempo, pero también necesitan en ciertas fechas, así que bajo ciertos límites, tener sus obras, porque si no también pueden llegar a tener ciertas pérdidas financieras, ¿no? ¿Quieres comentar algo, mi estimado George? Bueno, en cuestión de coberturas, aquí dices, es la mayor parte de coberturas, pero por ejemplo, para riesgos, más bien como garantía de crédito, tendría principalmente la de incendio, terremoto y erupción volcánica, y riesgos hidrometeorológicos, y bueno, pues lo que es rotura de maquinaria y ¿cuál comentó Jorge? Calderas y aparatos sujetos a presión, ¿no? Que serían, ¿qué es de las principales, Alex? Como garantía de crédito. Así es, así es, Okay. así es. Digamos, esas, digamos, por ejemplo, más aquí, lo que me pide el cliente. Ya, más lo que te pueda pedir el cliente, pero aquí las básicas yo te diría para una garantía de crédito, que sería la básica de incendio, más hidros, más terremoto. Okay. La pérdida consecuencial, mira, a lo mejor no te va a afectar a ti como banco, pero sí le va a afectar al cliente como tal, ¿sí? A ti como banco, pues vas a recuperar el bien. Sí. ¿Sí? Vas a recuperar esa pérdida, ¿no? Entonces, esa pérdida pues va a estar, y obviamente pues también aquí siempre es importante que se cuente con el endoso de beneficiario preferente, pues para que todos esos pagos se generen directamente al banco y el banco en un momento dado ya le diga ahora sí que al constructor o al asegurado como tal, si puede proseguir con la obra o no, o qué van a hacer con esa parte del dinero. Que Entonces, por lo regular siempre para ¿sí? garantía de crédito es como en los edificios, o sea, sigue siendo incendio, terremoto e hidros, ¿no? Es correcto. Ok. Sí, ahí sí, para tenerlo claro nosotros, que sí, recurren mucho a este tipo de seguros, precisamente para garantía de crédito, entonces tener
muy claro que al igual que en edificio, es incendio, terremoto e hidros. Y ya de ahí para adelante lo que pida el cliente. Sí, sí, obviamente se pueden sugerir muchas cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Pero pues hoy sí, también te van a incrementar los costos de las coberturas. Claro. Pero también tiene un costo-beneficio, ¿no? Digamos, por pequeñas primas, no puedes reponer grandes indemnizaciones, ¿no? Ok. Está bien. Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos, hasta aquí paramos, porque ya son las 8:06, creo, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ya para no, pues para no entretenerlos un poco más, pues hasta aquí lo dejamos y continuamos ya la siguiente sesión el próximo jueves.